Primera de Timoteo capítulo 2. El versículo 11 al versículo 15. Dice la Escritura: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Muy duro este versículo, muy duro. Difícil, arranca la piel, lastima. Yo las considero, hermanas, no crean que lo digo de forma sarcástica, no. Es muy duro para ustedes, porque es muy duro ser oveja. Guardar silencio es muy duro. Quedarnos callados es muy duro. Por eso creo que es uno de los versos más fuertes en la práctica. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. El primer tema de esta serie fue lo que ellas dicen por su cuenta. El segundo, lo que dice el consenso. El tercero no es de la talla, por eso aprieta. Y el tema de hoy no se deteriora ni es obsoleto. Cuando diseñé esta serie, estuve pensando no en cristianas consagradas. Yo sé que una cristiana consagrada ha leído estos versículos y sabe, no solo porque lo leyó, sino porque Dios se lo ha revelado, cuál es su lugar. Más bien esta serie está pensada en mujeres no cristianas que se tropiezan con esta escritura cuando desean acercarse al cristianismo. Usted sabe que para un pecador hay muchas trabas, hay en su mente obstáculos que los detienen. Quieren, pero piensan que si se hacen cristianos tienen que dejar de ir a las fiestas, pero si se hacen cristianos tienen que dejar de tomar cerveza, fumar cigarro, tienen que dejar sus placeres. Hay peros, hay obstáculos. Y para la mujer moderna, este mandamiento del rol de la mujer, el mandamiento bíblico, es un obstáculo enorme. Para la mujer moderna no es sencillo digerir. Entonces, este estudio pretende ayudarlas a ellas y a ustedes, hermanas, para que les expliquen a ellas que esto no se trata de un capricho o una visión particular sin sentido. El mandamiento tiene mucho sentido y es lo que los temas anteriores pretendieron presentar, el sentido común de lo que Dios le dice a una mujer y a un hombre tocante a los roles de cada uno en la familia. Por lo tanto, espero que, aunque ustedes ya lo tengan revelado, repasen estos temas para que puedan ayudar a las no cristianas a comprender que la Biblia, todo lo que nos ordena, es superior a cualquier visión o a cualquier interpretación o a cualquier percepción que uno pueda tener sobre cómo debe de funcionar el hogar. Sin más, comencemos. Como todos sabemos, la evolución tecnológica viene llegando al mundo a pasos agigantados. Lo que se fabrica hoy en día en cuestión de tecnología, de artículos, objetos, no pasa mucho tiempo para que su novedad o su moda desaparezca, caduque. Al poco tiempo se vuelve obsoleto todo aquello después de llegar al mercado.
Algunos artículos tecnológicos han sido sustituidos por los teléfonos móviles en el siglo XXI, los teléfonos inteligentes. Otros artículos han sido sustituidos por las computadoras, ya que tanto teléfonos como computadoras ofrecen la capacidad de hacer muchas de las mismas cosas que hacían estos artículos del siglo pasado, estos dispositivos que son más antiguos, pero ahora los tenemos en formas más pequeñas, en formas portátiles. Si damos un paseo nostálgico por el camino de la memoria, iremos descubriendo dispositivos más grandes, mejores, más memorables que los del siglo pasado, que hoy en día consideramos obsoletos o consideramos pasados de moda o anticuados. Simplemente la tecnología moderna va desplazando lo anterior y colocándolo en el stand de lo obsoleto. Ejemplos de tecnología obsoleta. Por ejemplo, los teléfonos públicos de monedas. Hoy en día esto ya es obsoleto, ya nadie se detiene en una esquina y saca monedas y descuelga el teléfono para hacer una llamada. Totalmente obsoleto. Los teléfonos de disco para marcar podrían servir de adorno, pero ya no son útiles ni adecuados. No son funcionales por el tipo de energía que se usa. Las máquinas fax tampoco. Hoy en día se han sustituido todo esto por cualquier documento que se pueda enviar, ya sea por email o por WhatsApp. Tenemos también entre lo obsoleto las cámaras fotográficas de película. Ya no las encontramos, el disco de vinilo. Todo esto entra en ese stand de lo obsoleto. Pero no solo en la tecnología vemos cosas obsoletas, también en el campo de la medicina ha habido una evolución exponencial, ya que estamos hablando de un progreso de dimensiones astronómicas en lo que es el campo de la investigación de la salud. Es decir, los estándares de calidad hoy son mucho más altos que los de años atrás y de igual forma han sido desplazados, han venido desapareciendo, ya que pues hoy en día la tecnología ha modernizado muchos métodos y equipos de tratamiento para la salud. De tal forma que si alguien retrocediera a los métodos de antes, podrían considerarse no solo obsoletos, sino hasta barbaries. En aquel tiempo se llegó a usar lo que hoy consideramos obsoleto en el nombre de la fe, en el nombre de la ciencia, de la medicina, y algunos de ellos que pudiéramos citar. Las sangrías es una de estas prácticas que ya son obsoletas. Esta práctica era muy común en el siglo XV, XVI y XVII. Se usó, ya desapareció entrado el siglo XIX. ¿En qué consistían las sangrías? Consistían en extraer la sangre del paciente a través de un objeto punzante. Se picaba el cuerpo con agujas para hacer que la persona desangrara, o había ocasiones que se llegó a usar este animal conocido como la sanguijuela. Esos eran los métodos de las sangrías. ¿Qué es lo que pretendía la ciencia médica en aquel tiempo? Pretendían equilibrar los llamados, en aquel entonces, humores del cuerpo. A través de las sangrías, ellos trataban lo que es la bilis, la flema, la bilis amarilla, la bilis negra, y eran métodos que en su momento se creía que estos problemas eran segregados por el corazón, el cerebro o el hígado. Bien, hoy en día, pues nadie recurriría a una sangría para curar los supuestos humores del cuerpo. Otro método médico que se considera obsoleto, el tratamiento con mercurio. Hoy en día es de dominio público el conocimiento que el mercurio es tóxico para cualquier parte del cuerpo. Pero siglos atrás esto se desconocía
Y prueba de ello es que las sales hechas con este metal, por cierto, es un metal pesado, se utilizaron para tratar la sífilis desde el siglo XV hasta el siglo XIX. También el mercurio se llegó a utilizar como un antiséptico en las heridas. El tratamiento podía ser administrado, hablando del mercurio, ya sea por vía bucal, rectal o a través de fricciones. Todo esto y más podemos considerarlo ya obsoleto para ayudar a la sociedad en términos de salud. Cuando hablamos de aquellas cosas obsoletas, ni siquiera los niños quieren lo obsoleto. Si regaláramos a un niño de Navidad algún juego como los Game Boy, no sé si conociste los Game Boy, sí, ¿jugaste con ellos? Pues si regaláramos, hoy ya se considera aquí en México un juego obsoleto, el Game Boy. Los tazos, que era también una extrema diversión para los pequeños. ¿Tú coleccionaste tazos? Sí, hasta nuestra camarógrafa coleccionó tazos. Bien. O los famosos Tamagotchi, yo no sé si estuvieron en toda Latinoamérica, pero aquí era una computadora pequeña con figura de animalito a la cual había que estarle dando de comer cada determinado tiempo. Bien, si nosotros intentáramos darle un regalo de esos a los niños modernos, o lloran o nos lo avientan en la cara. Definitivamente ni los pequeños quieren lo obsoleto, ya que lo obsoleto ya no es interesante, no es atractivo, no es efectivo, no es adecuado. Si el mundo está cambiando, entonces nosotros los seres humanos tenemos que adecuarnos a ese cambio. Esta es una de las cosas en lo que los cristianos han fallado mucho, en adecuarse al mundo, en ir cambiando junto con el mundo. Todo esto definitivamente tiene sentido, excepto que equivocadamente muchos quieren colocar en la lista del obsoleto los consejos de la Biblia. Razonando de la siguiente manera, muchos dan argumentos como el siguiente. Si la Biblia se escribió hace casi 2000 años, ¿cómo podemos aceptar consejos de un libro arcaico que fue escrito para culturas antiguas? Porque es a saber que pues la Biblia en sus inicios fue escrita para un pueblo específico, el pueblo judío. Ya después se extendió la escritura para otros pueblos, pero a fin de cuentas se escribió hace aproximadamente 2000 años. Entonces tiene mucho sentido el preguntarse cómo puede ayudarnos a nosotros un libro antiguo cuando estamos a 20 siglos de distancia de lo que sus autores pretendían decirnos. Cuando los cristianos hablamos sobre el modelo bíblico de la mujer, cuál es el rol de la mujer en el hogar, cuál es el rol de la mujer en la sociedad, cuál es el rol de la mujer en el matrimonio, para muchos, en pleno siglo XX es una disparatada escuchar que la mujer debe de comportarse y tiene que tomar cierto rol y tiene que actuar de cierta manera. Es una visión obsoleta, ya que no cabe hoy en día en la mente tener a la mujer moderna encerrada en una casa cuidando niños cuando ya tenemos hoy en día guarderías. No sé cómo les llamen en otros países, pero aquí les llamamos guarderías en los lugares donde se cuidan los niños y la mamá se puede ir a trabajar, se puede ir a ejercer cualquier oficio. Entonces no cabe en el pensamiento de la mujer moderna, de la sociedad moderna, el que la mujer tenga que estar en el hogar, cuidando niños. Tener a la mujer cocinando la comida cuando ya existe la comida fast food o la comida rápida, teniendo mujeres que se dedican a los quehaceres, aquí en México les llamamos sirvientas. ¿Cómo es posible que tengamos que someter a la mujer cuando el mundo moderno nos ofrece estas alternativas?
O de igual forma, ¿cómo es que se le puede pedir a la mujer moderna que obedezca a su marido si es que ella también tiene el mismo derecho de decidir, porque probablemente sea o igual de inteligente o quizás hasta más inteligente que el hombre? Entonces, cuando hablamos de una época en donde las mujeres han estudiado no solo la carrera, o en este caso, los estudios básicos, sino que han cursado una carrera de ingeniería, tienen una maestría, tienen un doctorado, ¿cómo es posible que estos locos cristianos nos digan que la mujer tiene que obedecerle al marido si su mujer tiene un título, tiene un estudio superior al de su esposo? ¿Cómo es posible que le tenga que obedecer? O pedirle que se quede detrás del hombre cuando hay mujeres también que son muy osadas, que son muy valientes, mujeres probablemente que han estado en el ejército o en el cuerpo policíaco. Esta declaración bíblica choca, golpea ahí en la mente de la mujer moderna y de la sociedad moderna, y ahí es donde nuestros consejos, particularmente el modelo bíblico del rol de la mujer, es tomado y colocado también en el stand de lo obsoleto. Y quienes han llegado a ser muy francos lo han dicho de frente. Han dicho, ¿sabes qué? Estás mal. Tu libro es anticuado, tú eres anticuado. Hoy en día, en el siglo XXI, no podemos aceptar que las mujeres tengan que estar cocinando, cuidando niños y encerradas en una casa. Eso es obsoleto. Para una mente renovada por el Espíritu Santo, nos es muy sencillo aceptar el modelo bíblico y entender por qué Dios le asignó el rol a la mujer de esta manera. Es más, no tenemos ni siquiera los cristianos por qué pedir una explicación. Señor, ¿por qué lo estipulaste de esta forma? Para nosotros no hay ningún problema. El problema es para aquellos que están luchando para entrar o, en su caso, luchando para aceptar este modelo. Bien, hoy les voy a presentar 3 razones que demuestran que el modelo bíblico del rol de la mujer no se deteriora con el tiempo ni pasa a la categoría de obsoleto. 3 razones. Vamos a verlas ahí en la diapositiva. La primera razón es que el estado biológico de una persona no se moderniza. El estado biológico de una persona no se moderniza. El segundo, el problema en hogares disfuncionales es en gran parte espiritual. El problema en hogares disfuncionales es en gran parte espiritual. Y tercero, el modelo bíblico es trascendente. El modelo bíblico es trascendente. Aquí tenemos 3 razones por las cuales no podemos considerar que este modelo bíblico, o en su caso, todo el consejo bíblico, puede entrar en la categoría de obsoleto. Muy bien, vamos a detallar cada una de estas razones. La primera, el estado biológico de una persona no se moderniza. Han de recordar que en los temas anteriores, particularmente en el segundo tema, probamos cómo es que la neurociencia ha demostrado que la mujer tiene más aptitudes para las relaciones personales, que en este caso entraría el cuidado de los hijos, la atención al esposo, las necesidades del hogar, etc. Vimos también cómo en el tercer tema, cómo es que el hombre está diseñado en su psique, esto es psicológicamente y neurológicamente, para reaccionar ante el peligro diferente a la mujer. El hombre normalmente a la defensiva bloquea toda la parte emotiva
y entonces tiende a tomar una de las dos corrientes frente al peligro, que es enfrentarlo, o si él evalúa y considera que es mejor huir, tomar esa decisión. Entonces vimos todo esto a detalle, cómo es que nuestros cuerpos están diseñados para ser acordes a determinadas tareas, tareas que corresponden al rol que Dios nos asigna, tanto al hombre como a la mujer. Al hombre al estar enfrente, por eso se da el término bíblico, el hombre es cabeza, y la mujer para estar atrás, ella es la ayuda idónea. Pues ha evolucionado a lo largo de la historia el conocimiento del hombre, pero no su cerebro. El cerebro del hombre sigue siendo exactamente el mismo. Si se pudiera tomar la tomografía del cerebro de Adán y compararla con el cerebro del hombre moderno, no existiría absolutamente ninguna diferencia. No existiría ninguna distinción. Probablemente lo que podríamos encontrar es un desarrollo en la adaptación, pero no un cerebro evolucionado. Las tomografías nos mostrarían exactamente el mismo cerebro y sería lo mismo con la mujer. Por lo tanto, si evaluamos tanto la parte neurológica como el psique del hombre y lo comparamos con cualquier hombre de cualquier época, vamos a descubrir que el hombre sigue siendo el mismo. El estado biológico de una persona no se moderniza. Así como Dios diseñó al hombre desde el principio, así ha permanecido, así como diseñó a la mujer con los mismos talentos innatos que corresponden para desempeñar determinado rol, hasta el día de hoy, no importa que los siglos han pasado, la biología no se moderniza, el hombre y la mujer siguen conservando las mismas características que Dios les dio en el principio. Ambos con las herramientas con las cuales Dios los dotó para desempeñar el rol correspondiente. Vamos a 1 Corintios capítulo 11, solo para ver que el apóstol Pablo confirma esta visión. El mismo versículo del capítulo, el versículo 11, dice: pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. ¿De qué nos habla aquí Pablo? De esa complementariedad que hay del hombre hacia la mujer. El hombre complementa a la mujer complementa al hombre, ambos desenvolviéndose y cumpliendo cada uno el rol que les asignó. El hombre no podía ser lo que Dios le otorgó que fuera sin ella, y ella no podría hacer lo que Dios le otorgó que ella realizara sin él. Ambos se complementan. Segunda razón, el problema, y tengo entre paréntesis, en hogares disfuncionales, es en gran parte por causa de lo espiritual. Es en gran parte una situación espiritual. ¿A qué me refiero cuando estoy hablando de hogares disfuncionales? Estamos hablando de casos de divorcio, casos de infidelidades, casos de violencia familiar, casos de matriarcado. En cualquier hogar donde haya dificultad para llevar a cabo una relación sana y en paz en el matrimonio, gran parte se debe a un problema espiritual. Es mucho más allá de los malos entendidos, la falta de comunicación, el mal carácter o la incompatibilidad de carácter, que ciertamente
sí tienen algo que ver en los problemas matrimoniales, pero el principal problema, ¿por qué no decirlo? La raíz del problema se debe a una cuestión espiritual, y esto es a la violación de la ley divina. Cuando en un hogar se violan las leyes divinas, las consecuencias serán espirituales. El diablo tomará el control de esa familia, tomará el control del padre, tomará el control de la mamá y por consecuencia tomará el control de los hijos. Y cuando el diablo controla todo, pues ya lo que se sigue ahí son las consecuencias de una violación de una ley. Por lo tanto, no podemos esperar que esto se maneje de manera moderna, porque el problema es espiritual. Y el mundo espiritual es atemporal. El mundo espiritual no funciona de acuerdo a cómo va evolucionando la sociedad. El mundo espiritual no envejece, tampoco se puede modernizar. Cuando hablamos del diablo, el diablo fue exactamente el mismo diablo que causó la caída en Edén, con el que tenemos que lidiar hoy en día. Cuando hablamos de los demonios, los ataques de los demonios, las estrategias de los demonios son tan efectivas como lo fueron hace 6,000 años, como lo son hoy en día. Por eso no puede entrar tampoco en la categoría de obsoleto. Vayamos a 2 Corintios capítulo 4. Tomamos el versículo 18. Dice Pablo: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que, en gran parte, el problema de un hogar disfuncional es espiritual. No puedes arreglar siempre el asunto con el psicólogo, yendo el matrimonio con los psicólogos. Yo felicito eso, no se malentienda. De hecho, yo mismo he recomendado que no solo los pecadores, he recomendado que cristianos, si tienen que ir con un psicólogo, adelante, yo no me opongo. Dios bendiga a los psicólogos, gracias a Dios por los psicólogos. Pero cuando hablamos de que la raíz de un problema en un hogar es en gran parte espiritual, la raíz es un problema espiritual. Por lo tanto, no podemos modernizar el problema o enfrentarlo con tácticas modernas, porque estamos hablando de demonios, Satanás, el Espíritu Santo, etc. Tercero, el modelo bíblico es trascendente. Trascendencia es un concepto que designa aquello que va más allá o que se encuentra por encima de determinado límite. En este sentido, la trascendencia implica trasponer una frontera, pasar de un lugar a otro y superar una barrera. Cuando ponemos esta palabra en el contenido bíblico, la trascendencia hace referencia a la condición de no estar ligado al mundo material ni a lo finito, sino por el contrario, forma parte de lo inmaterial y de lo infinito, cuando usamos este concepto trascendente en el contexto religioso. En este sentido, la trascendencia es una condición divina que se le atribuye principalmente a Dios y a su palabra, pues Dios está por encima del mundo terrenal y en su existencia Él es perfecto y Él es infinito, así que Él trasciende, Él no está sujeto a cada época, a cada tiempo. Por tanto, desde la lógica, las palabras pronunciadas por Dios no pueden envejecer, ni tampoco pueden pasar a la categoría de obsoletas. Las palabras pronunciadas por Dios siempre permanecen frescas en cada tiempo, sin importar que éstas se hayan pronunciado
hace 3500 años. Vamos a ver qué nos dice Hebreos capítulo 13, un versículo que la mayoría de nosotros conocemos porque era el estandarte de las campañas del hermano William Branham. Hebreos 13 dice en el versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es el mismo. Si tuviéramos que presentarle una situación matrimonial a nuestro Señor Jesucristo y tuviéramos la oportunidad de preguntarle de frente, Señor Jesús, las cosas en el hogar están de cabeza, están mal, está todo fuera de orden, no se acomodan las cosas. Si esto se lo presentáramos en la actualidad y Él nos empezara a acomodar a cada uno en los roles que nos ha asignado, haría exactamente lo que dijo hace 2000 años y lo que dirá de aquí a 100 años. Al decir la Biblia es el mismo, es que no cambia en la forma en que Él dirige sus asuntos. Por lo tanto, lo que Dios dijo hace 2000 años en 1 de Timoteo 2, del versículo 11 al 15, sigue vigente hoy en día, y si de aquí a 100 años se volviera a consultar el mismo tema con Dios, Él nos diría exactamente lo mismo. La posición de la mujer es esta, este es su rol, y aunque en aquel tiempo van a haber probablemente más computadoras, no sé si tengamos un mundo totalmente cibernético, pues Dios seguirá pensando exactamente igual. Así que por estas 3 razones, que claro está, ustedes pueden ampliar todavía más. Yo nada más les dejo información que pueda sustentar un argumento más profundo. Ustedes lo pueden ampliar más. Por estas 3 razones, no podemos pensar que la Biblia, y en particular el modelo del rol bíblico para la mujer, pueda convertirse en obsoleto. Ponles las diapositivas, por favor, porque estas son las razones por las cuales vamos a decir, no, estás equivocado. La Biblia no puede entrar en la categoría de obsoleto. La Biblia no puede entrar en la categoría de obsoleto, y te voy a probar por qué. Y entonces presentamos estas 3 razones. Número 1, el estado biológico de una persona no se moderniza. Entonces, la mujer fue diseñada para el rol del hogar hace 6000 años. Hoy en día no es que la mujer se haya modernizado en su estado biológico solo porque en el siglo XX las mujeres quieren hacer esto y esto y esto y lo están haciendo. No, el estado biológico no se puede modernizar. Segundo, el problema sí se debe a cuestiones terrenales, pero en gran parte el problema de un hogar disfuncional es un problema espiritual. Y esto se conecta a que la mujer no quiere quedarse en el papel que Dios le dijo, este es tu rol. Lo tercero, el modelo bíblico es trascendente. Por estas 3 razones es que nosotros podemos sentirnos seguros de que la Biblia nunca entrará en la categoría de lo obsoleto. Yo creo que los cristianos se tienen que modernizar o actualizar en diferentes situaciones. Tenemos que estar a la vanguardia, tenemos que avanzar con los cambios, los cristianos, pero no Dios. Dios es atemporal. Por tanto, sus pensamientos como sus palabras no son obsoletos. Así que finalizamos dejando en claro que cualquier persona que crea que el rol de la mujer que la Biblia le asigna, 1 Timoteo 2, 11, 15, más las otras escrituras que cité en los temas anteriores, cualquier persona que piense que esto ya no es funcional porque el mundo ha cambiado,
Todo es moderno. No podemos apegarnos a un pensamiento de una cultura primitiva. Aparte, este libro se reconoce que es antiguo, se reconoce que se escribió hace 2000 años. ¿Por qué habríamos de apegarnos a lo antiguo? ¿Por qué no nos modernizamos? ¿Por qué no le damos libertad a nuestras mujeres? ¿Por qué no las tratamos con más justicia? ¿Por qué no dejamos que sea el feminismo quien ahora ellos nos digan cómo deben de funcionar las cosas en el hogar? Para eso diseñé estos 4 temas, para que podamos responder a todas estas inquietudes, para que podamos enfrentar y vencer cuando estos retos se nos presentan. Ya que si no tenemos respuestas inteligentes, si no tenemos respuestas convincentes, las personas se van a dar la media vuelta y se van a ir. Amados hermanos, espero que hayan disfrutado esta serie como la disfruté yo. ¿Tenemos preguntas? No tenemos preguntas. Muy bien. Pues dejo el lugar al ministro Adán. Que Dios les bendiga.